Ahí Bueno, me aviso que está siendo grabada. Muy bien. sí, saludos a todos quienes nos ven. El día de hoy tenemos el honor de conversar con el crítico argentino. Diego, corrígeme, ¿Batle o Batlle? Como gusten. Es catalán, con lo cual de verdad tiene una pronunciación rarísima que es Batlá, pero Ah, que quiere decir alcalde en catalán, pero sí, Batle, Valle, está perfecto. O sea, ok, todas las acepciones y pronunciaciones son válidas. vale, vale. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Acá estamos activando lo que es el Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, conversando, creando puentes con el medio crítico fuera de nuestras fronteras, en una situación, en un momento particular del país, donde Venezuela obviamente tiene ciertas particularidades que hace que sea un medio, un mercado, un cine y por supuesto una crítica bastante aislada. No ves o no te consigues comúnmente críticos venezolanos en festivales internacionales o muchas películas venezolanas viajando. Entonces estamos haciendo ese trabajo de crear los puentes y por eso nosotros que te leemos, que conocemos otros cines desde hace tiempo, pues nos interesa conversar contigo y de la experiencia y del medio argentino. Nos encantaría Encantado. que lo primero que te pregunto es, cuéntanos cómo llegas a la crítica del tiempo que tienes de carrera para que toda la audiencia que nos vea pues tenga el contexto. Bueno, yo me formé en periodismo general y ciencias de la comunicación. Hice una carrera universitaria y una carrera terciaria dedicado así a la parte de taller de periodismo. Y siempre me gustó el cine por mi padre es y mi madre también, muy cinéfilos ambos. Mi padre incluso se dedicó a la realización, hizo un par de largometrajes y siempre estuvo ligado al área del cine. Así que una vez que empecé a hacer mis primeros trabajos en periodismo, que fueron así en redacciones como, acá se llama como pasante, ¿no? O sea, cosas sin cobrar y qué sé yo, tenía, no sé, 18, 19 años, ingresé a una revista que estaba hecha por la propia escuela de periodismo en la que yo había estudiado, que se llama, un semanario llamado La Maga, y ahí teníamos la posibilidad de elegir un poco, como recién se iniciaba y todos los que escribíamos éramos egresados, dijeron, bueno, que cada uno elija lo que quiera, y yo elegí cine, y ya ahí empecé eso, nada, fue hace 30 y pico de años. Así que digamos que a partir de ahí me lo tomé bastante profesionalmente. Después empecé a trabajar en medios un poco más grandes, en diarios, a viajar, a cubrir festivales, a reseñar las críticas de estrenos, los lanzamientos en ese momento en video, primero en VHS, después en DVD. Así que nada, haciendo todo como el camino, y bueno, hasta hace muy poquito seguía colaborando con medios masivos, pero también ya desde hace un montón de tiempo, desde el 2007, con un medio propio, ¿no? Con un sitio web que dirijo y coordino, así que bueno, ahí pendulando entre el medio propio y colaboraciones en medios más grandes. Ese sería Y un poco el resumen. sí, cuando me dices hace 30 años, eso es más o menos inicio de los 90. ¿En qué ha Exacto. cambiado o sientes tú que ha cambiado la crítica a tu trabajo, el medio en general, en aquella época, ahora? Y otras dos preguntas que te haré seguidamente un poco en la línea de lo que nos comentas de tus inicios. Bueno, cambió muchísimo porque esa era la época de, digamos, de las máquinas de escribir, de cuando ibas a un festival, mandabas las notas por fax y alguien recibía el fax y tenía que volver a tipear todo y bueno, y así se publicaban las notas. Eran las épocas, bueno, en que todo era en fílmico y que los estrenos de los jueves, acá en la Argentina son los jueves, te marcaban la agenda.
Después sí, había algunas ediciones en video, pero la oferta era mucho menor. Era el momento por ahí que empezaba la televisión por cable y ahí también tenías posibilidades de recomendar algunas cosas que estaban en la televisión, pero era una cosa mucho más ordenada y quienes escribíamos sobre cine éramos más bien pocos. Había, por supuesto, diarios, revistas, o sea, revistas generales. Yo trabajaba La Maga era una revista de cultura y política, y también había, bueno, revistas de cine especializadas como El Amante o la revista Film, pero éramos muy pocos, nos conocíamos todos, íbamos a las mismas proyecciones de prensa y después nos íbamos a tomar un café a discutir las películas. Era todo mucho más acotado en cuanto a oferta, mucho más relajado en cuanto a tiempos. Y en cambio hoy, bueno, entre que hay miles de festivales, plataformas de streaming, estrenos en salas, bueno, más allá de que además la pandemia nos ha cambiado bastante la dinámica y la oferta y la forma de trabajo, hoy es totalmente inabarcable. Entonces hay que seleccionar mucho más, hay que adaptarse a las exigencias de los nuevos públicos. eh, Hay muchísima más competencia. Antes, ya te decía, éramos, no sé, 20, 30 periodistas especializados, y hoy hay miles, porque cualquiera que tiene una computadora en cualquier pueblito puede armarse su blog o su sitio, bajarse las películas piratas o verlas en Netflix o lo que sea, y estar también reseñando, criticando películas a la par que cualquier medio importante. Entonces, eso por un lado es interesante como fenómeno de democratización y de apertura, y por otro lado ha generado, me parece, un caos en la conversación social, que la gente está como angustiada, desesperada, porque no sabe qué ver, tiene demasiadas cosas, no sabe dónde verlas. Bueno, pero ese es un poco los cambios así como más grandes que yo noto desde los 90 hasta hoy. Y ahora, tú que vienes de una familia, o bueno, con tu papá fue realizador, hizo 2 películas, ¿por qué la crítica y no la realización? ¿Y qué opinas de las películas de tu papá si las llegaste a ver? Tú como crítico alguna vez hablaste con él de sus películas. Sí, sí, sí. Las vi hace ya mucho tiempo, debería reverlas. Son películas que no están, no son de fácil acceso, o no están en ninguna plataforma así. Creo que alguna está en YouTube, así como pirateada. Pero, ¿por qué no la realización? Bueno, yo hice varios cursos, hice cursos de crítica, cursos de producción, cursos de dirección, y como todo estudiante me probé en algunos cortos y no me gustaron. Y por otro lado me gustaba mucho escribir y me gustaba el periodismo. O sea, yo me considero las dos cosas, me considero un periodista y me considero un crítico. Hay gente que no combina ambas cosas y siente como que el periodismo conspira contra la crítica y viceversa, y yo creo que no. Creo que quizás mi crítica sea más periodística que académica, o teórica, o como quieran llamarlo. No es ni bueno ni malo, me dirijo quizás a un público un poco más amplio y menos experto o menos cinéfilo, pero bueno, como no me gustaba las prácticas que hacían esos cortos, y me fui entusiasmando con la escritura y con la cobertura de festivales y esas cosas. Es como que se dio naturalmente la opción por algo con lo que me sentía más satisfecho, más a gusto. Y, y bueno, el hecho de que mi padre, mi hermano también, mi hermano menor, es productor de cine, ahora es funcionario del Instituto de Cine. O sea que toda la rama masculina de la familia está ligado de alguna manera al cine en sus más diversas variantes. Y nada, eso, creo que me transmitieron el amor por el cine, las ganas de ir mucho al cine. Con mi padre íbamos todos los sábados religiosamente a ver 2 o 3 películas, en los que acá eran los cines de barrio, que hayan desaparecido.
Así que es casi como un mandato familiar, paterno, eso de amar el cine. Y después cada uno encontró su beta en cual canalizar ese amor. Mi hermano produciendo películas y en mi caso yo escribiendo sobre películas. ¿Recuerdas cuál es la primera película que criticaste? O la primera que criticaste mal, que la recuerdas que fuiste duro con ella. No, no me acuerdo. Debe haber sido en la revista La Maga, porque era una revista que en principio no tenía críticas, sino era más bien de notas, entrevistas y artículos sobre cine en la sección, y después fuimos incorporando pequeñas reseñas y después fuimos ampliando. Eh, Seguramente habrá sido de alguna película argentina, porque el foco siempre, el énfasis estaba puesto en el cine argentino. Me acuerdo que alguna de las primeras que hice fue Perdido por Perdido de Alberto Lecchi, una película con Ricardo Darín. No creo que haya sido la primera, pero es quizás una de las que recuerdo como primera que reseñé. ¿Y te gustó? Eh, sí, sí, me gustó, me gustó. Era un policial. eh, a mí me gustaba mucho Adolfo Aristarain, era Sí, un director que todavía está vivo, pero ya sí, hace varios años que no dirige, está como retirado, y Alberto Lecchi era como una especie de discípulo, había sí. trabajado como asistente, y yo le veía bastantes similitudes o referencias al cine de Aristarain, así que sí, sí, me había gustado. Yo conocí a Eh, Alberto Lecchi. Yo conocí a Mira, Alberto Lecchi en Chicago, en el Festival Latino de Chicago, donde él presentaba una película, eso fue hace unos 3 años, con Darío Grandinetti, y donde el festival estaba rindiendo un homenaje de trayectoria a Ricardo Darín. Entonces, aproveché que estaban allí y le entrevisté para un documental que estoy por estrenar, de hecho. Y Alberto me hablaba de su película, ¿no? Y un poco de sus influencias. Y te iba a mencionar, te lo iba a mencionar justamente, y fíjate qué casualidad, de Perdido por Perdido es una de las películas que de hecho abría el video de reconocimiento que en el homenaje a Darín, ¿ah? Es una casualidad. Y entonces eso me hace pensar y preguntarte, que era un poco la línea de esa entrevista que le hice a Alberto en aquel momento. ¿Tú has visto alguna película venezolana? ¿Algún título? sí, 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 no, no, no es que lleguen con asiduidad, pero sí, probablemente en festivales o quizás, bueno, alguna cosa que circule en streaming, sí, pero no, ya te digo, no sé qué caudal de producción están teniendo por año, Mm. pero probablemente sean muy pocas, ¿no? En cuanto a proporción. Sí, el año más alto fue como en 2008, que acá en Venezuela la producción fue 32 películas estrenadas comercialmente. Entiendo que Ah, eso Argentina es un montón. es un buen número, sí, pero eso es una rareza, es muy inconstante y el promedio es como de 10 o 12 películas. ¿Recuerdas algún título en particular venezolano que hayas visto? Eh, sí, me acuerdo. Pelo Malo es una película que acá se estrenó, llegó a Ujú. estrenarse en salas comercialmente y tuvo muy buena crítica y muy buena repercusión. El Amparo, qué sé yo, seguramente hay unas cuantas más que Y tendría que hacer memoria. de esas dos, ¿te gustó alguna más que otra? Son dos buenas películas venezolanas. Sí, sí. No, no, creo que Pelo Malo fue muy, muy importante. De hecho, vino de un gran recuerdo porque vino la directora y organizamos, creo que desde otros cines, como una van premier y ella vino y estaba la sala, o sea, las entradas se regalaban o se sorteaban o las pasaban a buscar y nos encontramos con que la mayoría del público era venezolano, la mayoría jóvenes, y bueno, ella presentó la película y se quedó para como un Q&A, preguntas y respuestas posteriores, y la gente estaba como muy conmovida.
bueno, fue obviamente bastante crítica con la realidad venezolana y bueno, me imagino que la mayoría eran estudiantes o gente que está exiliada en la Argentina, con lo cual, bueno, fue muy movilizadora esa función. Eh, Así que, Mariana Rondón se llama la sí, directora. exacto. Sí, 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 exacto. Que además es muy importante la película porque se ganó el primer premio de San Sebastián ese año que estrenó La Concha de San Sebastián. Este, ahora, volviendo a tu trabajo como crítico, ¿tienes un proceso, llevas una metodología para escribir sobre las películas, para, no sé, las ves varias veces, las ves solo una vez y escribes una semana después? ¿Tienes alguna manera de generar tus escritos sobre cine? Bueno, yo trabajo mucho con la velocidad, digamos, que como estoy en internet y estoy bastante también en redes sociales bueno, trabajamos mucho con la actualidad, ¿no? Es muy distinto a un medio más cinéfilo, más atemporal, que puede revisar clásicos o puede revisar filmografías y tomarse mucho tiempo y reverlas. Yo en general las veo una vez y ya escribo y a veces ni que hablar en festivales donde uno escribe y publica, escribe y publica. Pero también en cuanto a los estrenos, estoy muy atento a los embargos, ¿no? Porque ahora cuando te pasan un screener o te invitan a a una proyección de prensa, te dicen, bueno, la ves hoy, pero podés publicarla mañana a las 20 horas, todos los medios entonces publicamos a la misma hora, hay una especie de cosa así muy de carrera que no está muy buena porque eso conspira en muchos casos contra la calidad, pero bueno, uno trata de matizar eso y de hacer lo mejor posible de la manera más veloz que se pueda. Y entonces yo no suelo rever las películas, tampoco tengo la costumbre de volver a verlas y reescribir, porque me imagino que después de unos años, cuando uno vuelve a encontrarse con las películas cambian para uno y uno ha cambiado en su visión también del cine o del mundo o lo que sea, y por ahí una película que hace 20 años o 15 años o 10 años nos conmovió, hoy no nos genera eso y probablemente hoy escribiría de otra manera respecto de esa misma película que elogié o que critiqué duramente en su momento. Me pasa sí que tengo hijos adolescentes muy cinéfilos, entonces a veces me voy con ellos al cine o están viendo algo y me pongo a verla y digo, uy, ¿cómo puede ser que me haya entusiasmado tanto o me haya enojado tanto en su momento? Pero no hago el trabajo de volver a escribir sobre ella. Simplemente me quedo en que ya no me generó la misma sensación que la primera vez que las vi. Pero bueno, no estoy diciendo que esto sea ni la fórmula, ni la norma, ni lo aconsejable. Yo creo que cuando he podido ver 2 o 3 veces una película, obviamente le he descubierto un montón de matices, de detalles, de cosas que en una primera visión no aparecen. Pero también me gusta, por otro lado, la cosa visceral, la cosa como instantánea, fuerte, emotiva, que genera el verla y escribir. Eh, es como una cosa contradictoria. Es verdad que cuando uno deja pasar un tiempo, las ideas y las sensaciones sedimentan mejor, pero a veces también escribir con ese primer impulso de estar muy entusiasmado o muy irritado con una película, también generan a veces textos muy pasionales. Y en el caso de otros cines, que ya tienes 14 años, eh, te pregunto, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción en ese tiempo como crítico y quizás también la mayor decepción si te toca clasificarlas? Porque ya no solamente eres crítico, sino que también te toca llevar un medio como tal. Eh, eh, ¿Puedes hablarnos un poco de ese proceso y de esas diferencias? Sí. Bueno, yo creo que por un lado, ya, digamos, haber sostenido tanto tiempo un proyecto es algo valioso y habla de que, bueno, soy bastante persistente.
Por otro lado, también es cierto que es un medio, si se quiere, entre comillas, viejo, no solamente por los años, sino porque no está como concebido como se conciben hoy los medios con la tecnología y el despliegue visual que un medio nuevo podría tener. Es como si se quiere algo como más parecido a una revista con secciones y qué sé yo, simplemente que digital en vez de en papel. Eh, Creo que ha sido yo, en algunas cosas pionera, lo que pasa que hoy ya tiene muchísima competencia y otros han imitado, no lo digo peyorativamente, simplemente que vos ves que algo más o menos funciona, tratas de hacer algo parecido. Y bueno, me gustaría tener más ingresos, no por mí, sino para tener más colaboradores, porque yo les pago a los columnistas y todo eso, no quiero que se haga una crítica amateur, y entonces como hay pocos ingresos porque la publicidad en pandemia se ha caído mucho y todo eso, y no tenemos apoyo oficial, tengo pocos colaboradores, entonces eso recarga más mi propio trabajo. Y alegría, bueno, qué sé yo, que nos inviten a festivales, por ejemplo. Yo antes viajaba porque también colaboraba, era crítico de diarios importantes como Clarín primero, después La Nación, y ahora, bueno, yo me acabo de ir de La Nación, pero nos siguen invitando por el sitio, o por lo que uno pudo construir a nivel persona y qué sé yo. Entonces, eh, eso lo tomo como un pequeño reconocimiento. Pero bueno, esto es así, es una lucha, ya sabemos lo que es el periodismo, en todo el mundo está muy degradado y entonces todos trabajamos de más y ganamos de menos, ¿no? Es un poco la constante, más allá de que cuando uno habla con colegas europeos, lo que ellos consideran como crisis para nosotros es risible, pues dice, bueno, ganan en euros y para ellos viajar a Cannes es una low cost de 30 euros y para nosotros es un pasaje de $1000, ¿no? Entonces es una diferencia sustancial, pero bueno, eso sería un poco lo que veo. Y como crítico, ¿lees otros críticos? O sea, ¿nos puedes mencionar o recomendar críticos, pueden ser locales, argentinos o extranjeros de otros países o en Europa, ahorita que mencionabas Europa, que tú leas constantemente y eso, y me gusta lo que escribe este crítico para que también la audiencia tenga otros nombres que buscar, que ver? Sí. Bueno, un crítico argentino que voy a nombrar a dos o tres que me gustan mucho. Uno es Roger Cosa, con el que yo tengo algunos proyectos en común, damos un taller de crítica juntos, pero él tiene su propio sitio web que se llama Con los Ojos Abiertos. Él es realmente un crítico notable. Otra gran referencia en la Argentina es Luciano Monteagudo, que escribe en el diario Página 12. Bueno, un colega como Diego Lerer, bueno, hay un montón, ¿no? Leo también bastante críticos españoles, me gustan mucho Manu Yáñez, Víctor Esquirol, etcétera, etcétera. Leo también en inglés, son los dos idiomas que manejo. Me gustaría leer más francés. Cuando uno va acá y trata de leer un poco qué dice Le Monde y qué dice Liberación, me cuesta porque mi francés es como muy limitado, pero bueno, en inglés sí leo, me formé mucho no sé, con Jonathan Rosenbaum o con Ken Jones, leo a los críticos del New York Times, Manola Dargis, A.O. Scott, pero bueno, un poco de todo. Obviamente esto que te contaba, la saturación de trabajo y de contenidos y de películas y series que uno ve, eh, te dejan poco tiempo para seguir formándote y para seguir leyendo a los colegas, pero trato de tomarme un tiempo para leer a los que son mis referentes y que me interesa saber qué piensan de películas que a mí me han interesado particularmente. Y como crítico, si a ti te pregunta un extranjero por películas de tu país, que le recomiendes tres, ¿tendrías o nos dirías esas tres películas que tú dirías, yo se las daría a este americano, o a este francés, o a este africano, para que vea estas películas? Pues creo que
porque hablan bien de mi país o hablan mal, pero se entiende la crítica que hace o por lo que sea, porque es entretenimiento puro y también es importante. Tienes un grupo de películas que tú digas, argentinas, que digas, oye, estas son películas que creo que me gustan y representan y se las recomendaría a cualquiera extranjero. Sí, 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 obviamente hay, bueno, lo que pasa, Argentina ha tenido una industria muy, muy grande de cine, sobre todo en los años 40 y 50, una época de oro, con grandes estudios. Entonces, tiene una gran riqueza por ese lado también, ¿no? En cuanto a cine de género, comedias, policiales, pero quizás viniendo un poquito más en el tiempo, creo que por lo menos hay directores insoslayables como, no sé, Leopoldo Torre Nixon o María Luisa Bember o ahora Lucrecia Martel, el mismo Adolfo Aristarain, y de ellos, bueno, uno podría, o Leonardo Fabio. Entonces creo que son directores insoslayables y uno, bueno, puede decir, bueno, de Leonardo Fabio, su ópera prima fue muy importante, Crónica de un niño solo o El Dependiente. De Lucrecia Martel, sus dos primeras películas fueron muy importantes para el nuevo cine argentino, La Ciénaga, este, y La Niña Santa. Eh, por ese lado, recomendaría básicamente ingresar. Y después, obviamente, claro, de lo que hay, que no es tanto, porque el cine lamentablemente se pierde, del cine clásico no quedan en muchos casos copias en buen estado, pero bueno, hay directores como Christensen, como Fregonese, Romero, realmente extraordinarios. O sea, hay mucho para ahondar. No quiero ponerme ni en chauvinista, ni en nacionalista, ni en patriotero, ni nada. Digo, así como hay buenas cosas, hay cosas espantosas. Pero sí creo que el cine argentino tiene una tradición muy larga, muy grande, muy amplia y muy importante, y creo que también la crítica en la Argentina ha tenido, más allá de sus sucesivas renovaciones y de las nuevas generaciones que un poco se pelean con las anteriores, creo que hay como un devenir y una transmisión del oficio que tiene que ver con esa tradición, y que también la veo quizás en el cine mexicano y en el cine brasileño y en la crítica brasileña, y quizás no tanto en otros países que han tenido eh, como una historia un poco más caótica, o momentos de esplendor y otros de mucho derrumbe, o momentos que, como me decías, que por ahí hay años en que Venezuela tiene, no sé, 30 estrenos y otros que quizás tiene menos de 10. En ese sentido, Argentina ha tenido una continuidad, más allá de que, esto que te decía, que tuvo una época que el cine argentino era inmensamente popular en su propio territorio, los años 40 y 50, y después quizá perdió ese favor del público y se impuso más un cine autoral, un poco más críptico, un poco más intelectual. Sí, es así. De hecho, tú, cuando yo te pregunto por el cine venezolano, que tú recuerdas estos dos títulos, yo podría mencionarte 10 o 15 o 20 argentinos, porque es eso lo que tú dices, son más consistentes como cinematografía. De hecho, tú mencionabas Crónica de un niño solo, Leonardo Fabio, yo alguna vez la vi acá en un DVD que editó Cinemateca Nacional, una película en blanco y negro bellísima, una película a la par de una película de la nueva ola de los 60. O sea, Leonardo Fabio yo lo conocía como el cantante, pero entonces ya Claro. adulto, pues me entero que era un director, que el hombre que cantaba para conseguir dinero para hacer sus películas. Y hay unos venezolanos acá que son para mí de los mejores directores que tenemos acá, que hicieron un documental sobre la vida de Leonardo Fabio ya hacia la muerte de él, ya faltaba poco cuando estaba enfermo de cáncer. Entonces tiene como que su público también. Y Christensen, por ejemplo, que lo mencionaste, es el director de una de las películas, de las primeras películas venezolanas, que había una empresa acá que se traía llevaba a los directores argentinos a Venezuela que dirigiera películas y hizo aquí un par de pelis. Entonces, bueno, hay allí una consistencia y una fortaleza que no tiene la mayoría del cine del continente, Argentina principalmente, quizás después, obviamente, Brasil
México como mercados grandes, pero bueno, es así. Y hablando de festivales y hablando de otras de esas cosas, de ver ese cine de antes, lo difícil, en Venezuela nosotros criticamos mucho que no hay manera de ver cine de los 70, de los 80. La Cinemateca tiene ahí como una gestión que es también muy inconstante y que no nos permite que las nuevas generaciones puedan ver ese cine valioso que se hizo décadas atrás. En Argentina pasa igual, o sea, el medio Igual. argentino, sí. Sí, sí, pésima la situación en cuanto a conservación del patrimonio y difusión y todo eso, malísimo. Hay una cinemateca que es privada y hay una cinemateca, y después hay muchos coleccionistas como, bueno, Fernando Martín Peña, que se dedican a, de alguna manera, conseguir copias, a restaurarlas. Algo hace también una asociación de directores que se llama Directores Argentinos Cinematográficos, DAC, que, digamos, esto, agarra copias y las recupera, ¿no? Y algunas cuestiones mínimas del Instituto de Cine y poco más, pero no tenemos una cinemateca pública, oficial, con recursos, por más que debería existir, porque la ley de cine vigente en la Argentina sí lo establece, pero no la hay, y se está perdiendo cada año parte de nuestra historia, que es muy, como te decía, es muy rica, pero de golpe ya no existen copias en fílmico, las copias, lo que hay en digital se va deteriorando también, porque sabes que el digital, después con el paso de los años, había másters en beta o que se daban en televisión, se van perdiendo, así que la situación del patrimonio es tristísima. Y bueno, ya te digo, hay una cinemateca privada que por otro lado sí tiene una sala, que es la sala Lugones, en el Teatro San Martín, que ahí se dan ciclos de revisión, pero es muy mala la situación, muy mala, muy preocupante, y más allá de las crisis económicas que tanto en Venezuela como en la Argentina son recurrentes, acá podría haber algunos fondos, pero bueno, lo que ingresa se utiliza para producir nuevas películas, pero no para mantener el patrimonio audiovisual que, como te decía, se está perdiendo. Y que es una pena porque realmente hay una posibilidad ahorita en la época digital de tener todos esos catálogos digitalizados en una plataforma que se cobre por suscripción, y yo creo que eso mismo hasta se pagaría, la misma inversión se pagaría en ese sentido, y no lo hace, bueno, ninguno de los gobiernos Sí, de Latinoamérica. de hecho hay una muy buena, que creo que es abierta para toda América Latina, o sea que podrían entrar ustedes, una plataforma de streaming de cine argentino oficial del Instituto de Cine que se llama Cinear Play, y salvo algunas cosas que por ahí están geolocalizadas, en general es todo gratuito y todo abierto, y ahí hay mucho cine argentino, pero la mayor parte es del cine de los últimos años y algunos clásicos. Eh, que están disponibles y están por ahí en el derecho, en el dominio público, pero no se está restaurando copias que están muy deterioradas. Eso me parece que es algo realmente muy triste. Sí, y en esa misma línea, en cuanto a que la Cinemateca, en tanto es la casa de la crítica, un poco así llevado por la parte histórica romántica, Bazán y los de la nueva ola, ¿cómo es el estado del medio crítico en Argentina? O sea, hay una asociación de críticos, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Hay la membresía? ¿Cómo es? ¿Hay premios de la crítica? ¿Cómo es esa dinámica ya? Mira, no, tampoco está muy bien. Hay una asociación histórica que se llama Asociación de Cronistas Cinematográficos, ya desde su nombre marca que no es solo de crítica, sino como de periodistas especializados también. Esa es histórica, debe tener, no sé, 70 años, 80 años, y da un premio anual que se llama los Cóndor de Plata.
y fue los cronistas de cine son los que organizaron las primeras ediciones del Festival de Mar del Plata, o sea que fueron muy importantes en su momento. Yo nunca pertenecí a esa entidad y durante un tiempo estuve en lo que sería la FIPRESI Argentina. FIPRESI es una entidad internacional, la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, que tenía su filial en Argentina. Está prácticamente disuelta, o sea, no sé, no se reúne nunca, no hace nada, también entregaba sus premios y dejó de entregarlos, y está prácticamente desactivada. Con lo cual, lo único que en este momento funciona en la Argentina es la Asociación de Cronistas Cinematográficos, que da su premio, tiene su ceremonia anual, tiene no sé, unos 60, 70 integrantes. FIPRESI llegó a tener 30, 40, y nada, eso es un poco la cosa disgregada y caótica y poco, creo que refleja muy bien el estado bastante crítico de la crítica, bastante, sí, preocupante y Sí. disgregado. Sí, bueno. Y en Venezuela existía desde el 52 un círculo de cronistas, se llamaba Círculo de Cronistas Cinematográficos, que murió a inicios de los 60, o sea, nació en dictadura cuando Venezuela estaba en dictadura y murió a inicios de la democracia. Y después apareció una asociación a 10, 15 años después, que era Asociación Nacional, que murió a inicios de los 90, que fue como que otro declive de lo que es el cine, sí, el país en general, el cine nacional. Y hace 5 años estamos en esta dinámica y en esta lucha por crear el nuevo círculo de críticos cinematográficos desde la ciudad de Caracas, un festival. De hecho, nosotros el año pasado hicimos un primer festival de modo online, aprovechando las facilidades de lo online en la pandemia, y teníamos a Víctor Esquirol, que lo mencionaste tú, fue uno de los jurados de esa edición, que queremos repetir este año, pero que sea presencial y conseguir algo de dinero para ver si puede uno traer al jurado, que vea las películas, que no sea esto, porque algo que creo que le tomo la palabra al director del Festival de Cannes, que un festival online no es un festival, el festival es presencial. Y en ese sentido, entonces, un poco para ir cerrando la entrevista, ¿qué opinión te merece la situación actual? ¿Qué crees cómo ves la perspectiva a futuro? ¿Cuál es tu perspectiva a futuro con respecto a la pandemia, al futuro de los cines y del streaming? Sí, yo lo veo por un lado preocupante y por otro lado creo que también hay una oportunidad. Me parece que estoy de acuerdo contigo en cuanto a que los festivales tienen que mantener la presencialidad y ver las películas en una sala, en estreno, con el equipo. Es una experiencia incomparable respecto del streaming. Ahora, entiendo que algunos festivales hayan organizado sus ediciones online para no suspenderlas directamente. O sea, Cannes el año pasado no se hizo, prefirió no hacerlo. Otros como Toronto o Berlín ahora en febrero, marzo, optó por hacer la edición online, y creo que quizás a futuro puedan convivir ambas variantes en cuanto a que haya un eje, un corazón con la presencialidad y con las actividades y con la prensa y con los profesionales y con los equipos de las películas, pero quizás también haya una pata online cuando las películas estén disponibles, o algunas películas del festival, para un público mucho más amplio, que puede estar en cualquier lugar del país. Por ejemplo, el último Festival de Mar del Plata, que fue online, la gente del interior de la Argentina estaba feliz porque estaba viendo en simultáneo, de manera gratuita, películas de la Argentina y del resto del mundo en su pueblito, en su televisor HD, en streaming. Entonces, creo que una cosa no va necesariamente contra la otra. Entiendo el purismo de un festival como Cannes, que se puede dar el lujo de tener a Tarantino o Almodóvar o el que fuese ahí en vivo, y para qué lo va a hacer online, pero creo que para otros festivales más pequeños quizás se pueda combinar lo presencial con el streaming.
Y tú, entonces, ¿tú no crees que el cine o la sala oscura, esa tradición, por así decirlo, el ritual de ir al cine, desaparezca? ¿Tú crees que sobrevivirá toda esta etapa? Sí, 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 yo creo que sí, que tiene una larga vida por delante aún. Quizás hay un público que se pierda o para determinado tipo de cine las plataformas de streaming sean su principal fuente de ingresos y de llegada al público, pero creo que los festivales no van a morir, eh, el espectáculo incomparable, por mejor que sea la tecnología hogareña y mayor pulgadas y 4K u 8K o no sé qué tenga el televisor de tu living, no es lo mismo. Entonces creo que le va a costar, que la competencia del streaming es tremenda, durísima, que tienen hoy la capacidad de producir que el cine ya no, en muchos casos no tiene, que tienen al público cautivo y que hay mucha gente que se queda cómoda en su hogar y no le dan ganas por ahí de moverse hasta una sala, pero creo que todavía hay un porcentaje significativo de gente, varias generaciones que crecimos y amamos al cine y nos gusta ir a las salas. Entonces creo que le queda todavía mucha vida y creo que hay que seguir incentivando a las nuevas generaciones, a los jóvenes que están naciendo ya con este boom del streaming, a que salgan de sus casas y que vivan esa experiencia única, colectiva y esa ceremonia tan hermosa que es ir al cine. Sí, así es. Yo también creo fielmente también en que esa es una de las salidas. Y esperemos que sea así. ¿En Argentina están abiertos los cines? ¿Están cerrados? No, no, están abiertos, Ok. están abiertos. Aquí estuvieron cerrados Eh, todo el año pasado y abrieron en enero, ya en la última semana de enero. Desde entonces han estado abriendo, pero abren una semana, cierran la otra. mm. Allá, Aquí se abrieron, después se volvieron a cerrar y ahora se abrieron y en general están con un aforo de entre el 50 y el 70% de la capacidad, ¿no? Pueden vender hasta el 70% de las entradas. Pero bueno, todo depende también cómo evolucione, ahora no sé, con la Delta, cuando ingrese la nueva variante, quizás vuelvan a cerrar o bajen el aforo, no sé, es muy complicado. Este, pero bueno, esperemos bueno, que el 2022 nos encuentre con una nueva normalidad. sí, ojalá. Bueno, gracias, Diego, por tu tiempo, por estas palabras, por este rato, esta conversa. ¿No? Gracias a Menciónanos usted. dónde podemos seguirte, si en Twitter o en Instagram, además de tu página, dónde podemos interactuar y Sí, sí, seguir tu trabajo. en Twitter es donde más estoy. En otros cines, @otroscines, y mi cuenta es DM Batle, como mi apellido. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Estamos pendientes de A esto. vos, un placer. Un placer. Nos Feliz reencontramos. tarde. Gracias. Chau, chau. Chao.